El tema que vamos a abarcar hoy día es el tema de teoría de corte. Tiene varios nombres. Puede ser teoría de corte, fuerza de mecanizado, etc. Cuando hablamos de teoría de corte, se centra especialmente en lo que es torno, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de torno en sí se está dividiendo en dos, en los ejercicios que hemos visto anteriormente y en teoría de corte, ¿de acuerdo? Las fórmulas que les van a dar son las siguientes. Son estas, no nos mareemos, vamos con un pequeño resumen de esto para tratar de entenderlo, ¿de acuerdo? Si en algún momento se me deja escuchar o algo por el estilo, chicos, me avisan, ¿de acuerdo? Por favor. Ya, listo. Miren. Al igual que la clase pasada, para torno que vimos una PPT que resumía toda la teoría, acá vamos a ver lo mismo, ¿ok? ¿De acuerdo? Esta vez la grabación se va a ver un poco más fluida porque les voy a grabar mi pantalla en sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con lo siguiente. Algunos elementos clave, así como se acuerdan que en torno teníamos el MRR, teníamos un velocidad de corte, velocidad de avance, ¿ok? Tenemos profundidad. Para teoría de corte, los principales elementos que vamos a tener es lo siguiente. Primero tenemos un ángulo de ataque, que también puede ser llamado ángulo de inclinación. Este dato siempre te lo van a dar en el ejercicio, ¿de acuerdo? Siempre te lo tienen que dar, con nombre cambiado. Algunas veces le van a decir ángulo de ataque, otras veces ángulo de inclinación. Y ustedes tienen que ponerle alfa, ¿ok? No le pongan beta, no le pongan teta, no. Tiene que ser alfa, para que no se confundan a la hora de reemplazar con las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos con el siguiente. El siguiente símbolo es un circulito partido, ¿de acuerdo? El circulito partido va a ser el ángulo de sillamiento o el ángulo de plano de corte, ¿de acuerdo? Eh, este significado, si ustedes se van a la primera PPT, no se los dan tal y cual, o en algunos casos no se los van a dar tal y cual, ¿de acuerdo? Entonces tienen que grabarse los términos. Ok, mi alfa es mi ángulo de ataque y mi circulito partido es ángulo de sillamiento o ángulo del plano de corte. ¿De acuerdo, chicos? Continuamos. Luego tenemos una tangente. La tangente del ángulo de sillamiento corresponde a la siguiente fórmula, ¿ok? Lo de negro son significados de las fórmulas o significados de la simbología, ¿de acuerdo? Cizañamiento, disculpen. Y lo que tenemos de rosita, lo que tenemos de rosita son las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas ya establecidas yo no las puedo cambiar, ok chicos, continuamos. Entonces, la tangente del ángulo de cizañamiento va a ser igual a qué cosa? Al R multiplicado por el coseno del ángulo de ataque partido por uno menos el R por el seno del ángulo de ataque, ¿de acuerdo? Más abajo vamos a ver cuál es el R, pero acá lo importante es que reconozcan que el ángulo de cizañamiento es este y que el coseno pues se aplica al ángulo de ataque, ¿de acuerdo? Cosas importantes acá. Esta fórmula también la pueden expresar de manera inversa. Puede ser el ángulo de cizañamiento va a ser igual a la tangente a la menos uno, la tangente a la menos uno de toda esta fórmula. ¿De acuerdo? Esto es para que lo introduzcan en su calculadora. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si continuamos, ¿qué más tenemos? Tenemos que el B, pero ojo, esta no es una B de esta forma, ¿ok, chicos? Esta B no es una B así. Esta es una B alargada que solo tiene las trompitas arriba, ¿de acuerdo? La B es el ángulo de fricción. El W acá puede ser dos cosas, el ancho o el avance de la herramienta. El T sub 0 o el P es el espesor antes de corte. Ojo, el espesor con colita. Este espesor con colita va a ser el espesor antes del corte. ¿De acuerdo? Okay, continuamos. Y acá tenemos un dibujo. Tenemos un dibujo de cómo es el plano en sí, ¿de acuerdo? El plano en sí de esta figura es, es la viruta. Todo esto en sí es la viruta. Todo esto que estoy señalando de acá es la viruta que se va a ver arrancada. ¿Por qué? Por esta herramienta. ¿Okay? Esta va a ser nuestra cuchilla con la que nosotros vamos a quitar la viruta de nuestra pieza. ¿De acuerdo? En torno vimos que una pieza cilíndrica le reducimos
le reducimos poco a poco ese espesor, ¿de acuerdo? Entonces, acá va a haber un ancho de la herramienta, tenemos un espesor antes del corte, el TC es un espesor luego del corte, y acá tenemos gráficamente los ángulos, ¿de acuerdo? Si notan, hasta esta parte de acá, toda la, toda la viruta es recta, ¿de acuerdo? En cuanto se toma en contacto con la cuchilla, se comienza a desprender la viruta, ¿de acuerdo? Entonces, la perpendicular, porque esta línea que estoy trazando acá, esa línea es perpendicular, la perpendicular, y el complemento de acá significa el ángulo de ataque. Esto es meramente para que se grafique, ¿de acuerdo? No va a influir en sus cálculos, las fórmulas están dadas, pero es meramente para que lo grafiquen, y es muy bueno que lo grafiquen en el examen porque, pucha, justifica de que saben que cuál es el espesor antes del corte, el espesor luego del corte, el ángulo de ataque, dónde se encuentra el ángulo de ataque, dónde se encuentra el circulito partido, que dijimos que era el ángulo de cizañamiento o el ángulo del plano del corte, ¿de acuerdo? Si notan, acá en donde se empieza a doblar la figura es donde se traza la línea, ¿ok? Se expande esta línea y el ángulo que da esa línea con el plano horizontal es el ángulo de cizañamiento, ¿de acuerdo? Ok, continuamos. Acá tenemos el R, ¿se acuerdan que antes el R no lo teníamos? Acá, ¿se acuerdan que acá el R no lo habíamos visto aún? Ok, el R, el R siempre en todo tipo de tema se utiliza para relaciones, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan para embutido? Decía relaciones entre el espesor y no sé qué. Siempre el R se utiliza para relaciones. En este caso, tienes que acordarte el orden de esta relación. El R, o tu relación de corte, también te lo pueden decir de esa forma, es tu diámetro, perdón, tu espesor sub 0, tu espesor antes del corte, y tu TC es tu espesor luego del corte. No vayan a decir, ah, ya, primero va el antes del corte y luego del corte. No, perdón, primero va luego del corte y luego antes del corte. No. ¿Cómo lo van a notar? Si ustedes realizan esta fórmula y está bien, esta fórmula les tiene que salir menor que 1. 0,45, 0,33, 0 y pico. ¿De acuerdo? Si realizan bien esta fórmula, si lo colocan bien, les tiene que dar de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos en que la relación de corte es el espesor antes del corte partido por el espesor después del corte. ¿De acuerdo? Entonces, el FC es tu fuerza de corte, no lo podemos cambiar. Tu FS es tu fuerza cortante, te lo puede decir así. O te puede decir, hállame tu fuerza cortante, hállame tu fuerza de cizañamiento. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Pasamos al FC. La fórmula del FS, ¿cuál es? Uy, acá me equivoqué, chicos. Acá es FC. Sí, creo que es FC. Donde el FC... Uy, pero... Ahorita le voy a dar toque a Deli, si creo que es. Ahí está. Donde el FC, que es tu fuerza de corte, va a ser igual a tu fuerza de cizañamiento multiplicado por el coseno. ¿El coseno de qué? De B, que era tu ángulo de fricción. Acuérdense, de acá arriba está. B, tu ángulo de fricción. Tu ángulo de fricción menos el ángulo de ataque. Y abajo es coseno del ángulo de cizañamiento más el ángulo de fricción menos el ángulo de ataque. Tú me dirás, Omar, ok, tu FS ya, me lo dices que me lo pueden dar como dato. Tu ángulo de ataque, ok, me lo dan como dato. Tu ángulo de cizañamiento ya me enseñaste cómo hallarlo. Tangente inversa de paréntesis, coseno y pico. Pero el B, el ángulo de fricción, ¿cómo lo hallo? Ok, el ángulo de fricción se halla por acá. El ángulo de fricción se halla con esta fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a verla de una vez para ya tipo marcarla como check. Esta fórmula es la ecuación de Merchant. Esta fórmula no se les van a dar, chicos. Esta fórmula no se les van a dar, tienen que acordarse cuál es la fórmula. ¿De acuerdo? Como ya vieron, o sea, yo siempre les muestro la primera PPT y la primera PPT son las fórmulas que les dan tal y cual. Luego les muestro las fórmulas que se van a usar en los ejercicios. Y esta fórmula de ecuación de Merchant
es una de las que no les van a dar. ¿Ok? La fórmula de la ecuación de Merchant es B, el ángulo de fricción, igual a 2 veces por 45 más el ángulo de ataque partido a la mitad menos el ángulo de cizañamiento. Y si notan, el ángulo de cizañamiento, ¿cómo se halla? Con la tangente inversa del coseno de pico del ángulo de ataque. Entonces, si me dan ángulo de ataque, ya puedo hallar el ángulo de cizañamiento. Y si ya tengo ángulo de ataque y ángulo de cizañamiento, ya puedo hallar el ángulo de fricción. ¿De acuerdo? En esta parte de teoría de corte son un montón de fórmulas. Solo tienen que ver cómo aplicarlas en cuál momento. Igual, no vamos a ver todos los casos, sino vamos a ver los casos que te piden en el examen final, que son netamente de examen final. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Hay otra fórmula que te dice que es el esfuerzo cortante o resistencia de corte. ¿De acuerdo? Es esto. Esto es como una T. ¿Notan? ¿Notan que es como una T? Un segundo, chicos. Esto es como una T, ¿de acuerdo? Y te la pueden dar como dos cosas, como el esfuerzo cortante o como la resistencia al corte. Te lo suelen dar en megapascales, ¿de acuerdo? Acuérdense que la conversión de megapascales era newton entre milímetro cuadrado, no metro, milímetro cuadrado, ¿ok? Listo. Entonces, para hallar tu resistencia al corte es el Fs, la fuerza de cizañamiento, sobre el AS. Omar, ¿qué es el AS? El AS es el área del plano del corte. ¿Okay? Al ser un área, se halla al cuadrado, o sea, milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el área del plano del corte, en este caso, notemos que esta es su fórmula. Es T sub 0, que era, acuérdense, espesor antes del corte, multiplicado por el W, que era el ancho o la velocidad de avance, partido por el seno de el ángulo de cizañamiento. Ya no le vamos a llamar circulito partido, de frente llamémosle para acostumbrarnos ángulo de cizañamiento. ¿De acuerdo? También te pueden dar una resistencia a la tracción. Esta resistencia a la tracción te lo dan para confundir. No se usa en los ejercicios, pero sí es bueno que reconozcan el simbolito y que lo coloquen, porque cuando coloquemos datos de los ejercicios, tienen que saber distinguir cuál es tu resistencia a la tracción y cuál es tu resistencia al corte. ¿Ok? Porque si se confunden, les van a salir datos completamente distintos. ¿De acuerdo, chicos? Ok, continuamos. Miren, de esta misma fórmula de acá arriba, pues, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el área pasa a multiplicar y te quedaría que la fuerza de cizañamiento es igual a la resistencia al corte multiplicado por el área. ¿De acuerdo? Es simplemente una multiplicación. En caso de que ya nos den el dato de resistencia al corte y del área, o bueno, lo podamos hallar el área, y nos piden fuerza de cizañamiento, simplemente con esta multiplicación ya lo hallaríamos. ¿De acuerdo? Ok. Continuamos. Tenemos el U, el conocido U de física 1 y física 2, el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción se va a relacionar directamente con el ángulo de fricción. ¿Ok? No por algo tienen el mismo nombre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar mi coeficiente de fricción, va a ser U igual a la tangente de mi ángulo de fricción. Omar, ¿qué es lo que ocurre si yo, por el contrario, tengo el coeficiente de fricción y quiero hallar el ángulo de fricción? Ah, pues aplicas la inversa, que sería el ángulo de fricción igual al arco tangente o la tangente inversa del coeficiente de fricción. ¿De acuerdo, chicos? Ahí no tiene más misterio. Igual, si no entienden esta parte, me lo mencionan en el chat. Es parte de relaciones trigonométricas. La fuerza de empuje o también de avance, como les repito, puede que solo te diga fuerza de avance, puede que solo te diga fuerza de empuje. Tienen que estar preparados para distinguir el término. ¿De acuerdo? Entonces, tu fuerza de empuje va a ser igual. Ojo, las fuerzas siempre los resultados se expresan en newton o kilonewton dependiendo de lo que te indique, pero siempre va a estar en newton. Tu fuerza de empuje va a ser igual a tu fuerza de cizañamiento multiplicado por el seno. Y bueno, si notan, esta fórmula es igual a la de acá abajo. Lo único que cambia es esto. Acá en la otra fórmula es coseno
y en esta fórmula te dice seno. ¿De acuerdo? Es prácticamente lo mismo. Y acá hay una fórmula extra. En caso de que en el enunciado ya te den fuerza de corte y ya te den fuerza de empuje, puedes hallar directamente la fuerza de cizañamiento. ¿De acuerdo? La ecuación de Merchant, que es la que ya verificamos, ya entendemos, y pasamos con el tema de potencias. ¿Ok? La potencia de corte, porque este PC no es de PC en sí, es potencia de corte, va a ser igual a la fuerza cortante en Newton multiplicado por la velocidad de corte. ¿Ok? La velocidad de corte te la van a dar como dato, y tu fuerza de corte pues la hallarás o te la dará como dato, y puedes hallar el PC. Tiene que acordarse que watts, ¿qué significa? A ver, acá lo voy a poner, ¿ok? Un watt es igual a un newton por metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Eso es un watt. Por ejemplo, un joule, ¿qué es? Es newton por metro. ¿De acuerdo? Entonces, todo este tipo de cositas de conversiones tienen que acordarse. La conversión de kilo para normal es por 10 a la 3. ¿De acuerdo? Continuamos. La potencia bruta del motor no te lo van a pedir mucho, y si te lo pide es la potencia de corte dividida entre la eficiencia, no tiene mucho más misterio. La potencia unitaria, para los que están en el estuvieron en el taller de torno, notan que la potencia unitaria tiene las mismas unidades, es la división de la potencia de corte y el MRR, que es el caudal, o la velocidad de remoción. Notan que esta potencia unitaria es igual a tu potencia específica de corte. ¿De acuerdo? Es igual a tu potencia específica de corte. Hasta tiene las mismas unidades. Solo que cuando hablamos ya de fuerzas, no decimos potencia específica de corte, sino decimos de frente, potencia unitaria. Tu potencia unitaria va a ser igual a tu potencia de corte partido por tu caudal o velocidad de remoción. Y esta pregunta que también puede pedirte. Esta fórmula no te la van a dar. Dudo mucho que te la den, o bien no abarcan esta parte de teoría de corte, o bien no te dan la fórmula. Les recomendaría que se la memoricen. No está tan complicada, tienen que agarrarle en la mañana nomás. Miren, vamos a ver. La fórmula es temperatura por el método Cook. Ojo, esta no es temperatura, es varianza de temperatura, o sea, la diferencia de la temperatura, en cuánto va a variar tu temperatura. ¿De acuerdo? Si mi temperatura inició en 20 y terminó en 50, mi varianza de esa temperatura, la diferencia, es 30. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, tenemos que la temperatura de Cook, ¿cuál es? 0,4, es un dato que yo no puedo cambiar, chicos. 0,4 por el U. El U es tu potencia unitaria. Arriba estaba la comparación. ¿Ok? 0U por potencia unitaria dividido entre densidad. Densidad multiplicado por C, que es calor específico. Ojo, noten que esta densidad es una P de esta forma. No es esta P, no me vayan a confundir. Esta P de acá es de profundidad, es de espesor. Y esta P, que es como hacer un caracol. Esta P que es como un caracol, es la densidad del material. ¿De acuerdo? Entonces, 0,4 por el PU, acá le podemos poner PU, partido por la densidad por el calor específico, multiplicado por velocidad de corte, por espesor antes del corte, sobre difusión térmica, todo esto elevado a la 0,333. ¿Es una fórmula fea? Sí. ¿Recomendable que se la aprendan? También. Igual les diría que si es que estudiando todos estos temas al final les queda tiempo, se aprenden esta fórmula. ¿De acuerdo? Es demasiado extensa como para que vengan el examen. Y si viene, hay pequeña probabilidad que se lo den. ¿De acuerdo? Entonces, datos que sí o sí te van a dar en este enunciado. La PU no, la tienes que hallar. La densidad te la va a dar, el calor específico te lo va a dar, la difusión térmica te lo va a dar. Entonces, si no tan solo va a ser un reemplazo. Pero ojo, 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 ojo. Si te dicen ya de frente el calor específico volumétrico, significa que es todo esto. ¿De acuerdo?
porque el calor específico volumétrico ya es directamente ya la multiplicación de calor específico entre densidad. Si solo te dice densidad y calor específico a secas, reemplazas uno cada uno. Pero si no, si te dicen calor específico volumétrico, agarra los dos. ¿De acuerdo? Ya, como les dije, esa es la varianza de temperatura. Pero si me sale acá, por ejemplo, que la varianza es 700, esa no es mi respuesta. Porque yo voy a iniciar una temperatura ambiente de, por ejemplo, 30 grados. Entonces, dice que ha habido una variación de 700. Entonces, tengo que sumarlos. Y al final, mi temperatura final va a ser de 730. Porque ha habido una variación de 700. ¿De acuerdo? Eso está explicado acá más bonito, más teórico con la siguiente fórmula, pues, ¿no? Varianza igual a temperatura final más temperatura inicial. Entonces, pues acá puedes poner que tu varianza, Tt más temperatura inicial, va a ser igual a tu Tf. Donde tu temperatura inicial es la temperatura ambiente que te va a especificar en cada ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, chicos. Me confirman si se entendió. Ok, cero dudas. Pasamos al primer ejercicio, donde ya vamos a ir agarrando cancha, ¿de acuerdo? ¿Qué les dice el primer? Ah, sí, por supuesto, dime. Una pregunta. ¿Por qué es igual la potencia de corte? Sí, la potencia de corte es igual a la de corte multiplicado por la velocidad Ujú. de corte. Donde la velocidad de corte te lo van a dar Ah, con... Dime. la VC significa velocidad, ¿cierto? Sí, la BC significa velocidad de corte. Sí, disculpen, eso Claro. no lo he colocado acá. Lo que ocurre es que en el taller de torno vimos BC el término así y ya no lo coloqué acá. Lo voy a colocar igual, ¿ok? Velocidad de corte. BC es velocidad de corte. Perfecto. Fuera de eso, chicos, ¿dudas? ¿Todo claro? Sí. Ok. Si no, igual recuerden, pueden activar su micro, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. No hay ningún conflicto. Ok. Continuamos. Para un a cero, este ya son ejercicios, chicos, ¿ah? Ejercicios ya directos, no hacemos ejercicios de introducción ni nada, de frente. Entonces, acá arriba vamos a anotar los datos. Datos. Ok, datos. Entonces, los datos es que para un a cero al carbono, en una operación de corte ortogonal, cuando se refiere a corte ortogonal, quiere decir que quiere la gráfica, o que trabajemos con la gráfica de esto, ¿no? De dibujar acá pues la viruta, dibujar el desprendimiento, dibujarte acá la herramienta, poner los ángulos. Eso es a lo que se refiere con corte ortogonal, que estamos trabajando con esa gráfica. No que la grafiques, ojo. Sí es bueno que la grafiques, pero no te pide que la grafiques, sino que trabajes con esa gráfica. Con un dinanómetro se determina que la fuerza de corte, un dinanómetro no tiene que ver en el ejercicio, simplemente el dinanómetro te indica de que es un instrumento de medición, ¿de acuerdo? Determina que la fuerza de corte es tanto. Ah, miren, tu fuerza de corte, tu FC va a ser en 2560 newton. La fuerza de empuje, FT, va a ser 2000 newton. Para este material se recomienda que el ángulo de ataque o de inclinación sea 14. Ok, mi ángulo de inclinación va a ser 14. El ancho del corte es de 4 milímetros. Ah, ok, el W, que era el ancho de corte, es de 4 milímetros. Tratemos de ponerle siempre con unidades, chicos, ok. Desde torno vimos que las unidades son importantes. El espesor de la viruta, antes o después, antes del corte. Entonces es T sub 0. Va a ser igual 0,30 milímetros. Y después del corte es 0,4. Después del corte es 0,4. Notemos de que para todo ejercicio siempre tu espesor de la viruta luego del corte va a ser mayor que antes del corte. ¿Por qué? Porque este es el espesor antes. Al tú ponerle una herramienta acá, el espesor se va a ir acumulando y se va a hacer más grueso. Entonces, a eso se debe el engrosamiento de la viruta. La viruta es lo que estamos arrancando, es el material desechable. Ok. Entonces,
vamos con lo siguiente. Te pide primero la razón de corte. La razón de corte, si checan la fórmula, a ver, les voy a dejar esto. Chicos, por favor, tómenle una captura a esto, ¿de acuerdo? Entonces, la razón de corte R va a ser igual a el tiempo, perdón, el tiempo, el espesor de la viruta antes del corte y el espesor de la viruta después del corte. Se le puede colocar TC o se le puede colocar simplemente T. La cosa es que el espesor antes del corte sea T sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, tu espesor de la viruta antes del corte, ¿cuánto era? Lo tenemos acá arriba como dato. Era 0,30. Y tu espesor de la viruta luego del corte, ¿cuánto era? Era 0,4. ¿De acuerdo? Eso me sale 0,75. ¿Me confirman en el chat, por favor, quienes pueden o tienen calculadora a la mano si les sale lo mismo? Eso da 0,75. Acuérdense que acá estamos dividiendo ¿qué cosa? Milímetros entre milímetros. Entonces tu R es una relación, es adimensional, no tiene unidades. ¿De acuerdo? ¿Me confirman? ¿Le salió en el chat? ¿Sí? Ok, listo. El ángulo de cizañamiento o del esfuerzo cortante. Ok, acá tienen que acordarse. La primera fórmula que vamos a ver es el ángulo de cizañamiento. Y el ángulo de cizañamiento, ¿a qué es igual? Es igual a la tangente a la menos 1. O bueno, también le pueden poner arco tangente, no hay ningún problema. Tangente a la menos 1 partido, bueno, entre paréntesis, acá ¿qué va? El R. 0,75 multiplicado por el coseno del ángulo de ataque, que en este caso era 10 grados. ¿Ok? Y acá colocamos 1 menos 0,75 multiplicado por el seno del mismo ángulo, que en este caso son 10 grados. No son 10 grados, ¿cierto? Son 14. Disculpen la dislexia. Acá son 14. ¿De acuerdo? Todo ese resultado me sale lo siguiente. Me confirman, ¿de acuerdo? Para ángulos, para fuerzas, tratamos de trabajar siempre con 4 decimales. ¿De acuerdo? Al menos para este tema, trabajemos con 4 decimales. Eso me da un total de 41.6380. ¿De acuerdo? 41.6380 graditos. Ok, me confirman en el chat si sale lo mismo, por favor. Entonces, acordamos de que acá es tangente menos 1, porque en sí la fórmula es tangente del ángulo igual a toda la fórmula, a todo el resto de fórmula, ¿no? Pero nosotros no queremos la tangente del ángulo, queremos el ángulo. Y para sacar el ángulo, movemos la tangente para el otro lado y sería tangente inversa de todo eso, ¿no? De acuerdo. Que era 14 y ya. Corroboren que sale lo mismo y recuerden que trabajamos los ángulos con 4 decimales. Pasamos con la siguiente, la fuerza de cizañamiento. ¿A qué es igual la fuerza de cizañamiento? La fuerza de cizañamiento... Uy, ¿dónde está el esto? Acá está. La fuerza de cizañamiento va a ser igual a la fuerza de corte, 2560, multiplicado por el coseno ¿de qué cosa? Del ángulo de cizañamiento por 41.6380. Cierro paréntesis, menos la fuerza de empuje. Esa es fórmula, chicos, ojo. Fuerza de empuje. Lo que ocurre es que si yo checo mis datos, ya tengo fuerza de corte y tengo fuerza de empuje. Solo tengo... Hay una fórmula que me relaciona la fuerza de corte, la fuerza de empuje y el ángulo de cizañamiento y puedo hallar directamente la fuerza de cizañamiento. 2000 multiplicado por el seno de 41.6380. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a que la fuerza de cizañamiento me va a dar un total de 584.39 newton. Listo.
Continuamos. Luego nos pide qué cosa? La resistencia cortante del material de trabajo. ¿Ok? Recordemos cuál es la fórmula de resistencia cortante. La resistencia cortante no es nada más y nada menos que el T, ese T raro. La resistencia cortante es el T, que es qué cosa? La fuerza de cizañamiento, que la tenemos como dato, dividido entre el área, ¿no? El área de corte, ¿de acuerdo? Pero el área de corte le tenemos que hallar porque la fuerza de cizañamiento ya la tenemos del enunciado anterior, ¿ok? Entonces el área de corte va a ser igual a... ¿Cuál es la fórmula del área de corte, chicos? Espesor antes del corte, que es 0,30, multiplicado por el W, que es 4, lo tenemos arriba como dato, partido por el seno. ¿El seno de qué cosa? Del ángulo de cizañamiento, que es 41.6380. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos va a quedar una área sombreada que las áreas, en este caso, las tenemos que redondear solo a dos decimales. ¿De acuerdo? Entonces acá me va a quedar un área sombreada, o bueno, área de corte, disculpen, de 1.81. 1.81, ¿qué unidades? Milímetros cuadrados. Porque acuérdense que la parte de arriba estoy trabajando 0,3 milímetros y el 4 también lo estoy trabajando en milímetros. Ok. Entonces ya tengo lo necesario para hallar mi resistencia cortante. Ya tengo mi fuerza de cizañamiento y ya tengo mi área de corte. Entonces, mi fuerza de cizañamiento en este caso, ¿cuánto va a ser? 584.39 newton sobre 1.81 milímetros al cuadrado. Y noten esto, tengo newton entre milímetro cuadrado. Y anteriormente yo les dije, newton entre milímetro cuadrado es igual a megapascal. ¿De acuerdo? Entonces solo hacemos esa división y ya le coloco megapascal. Entonces tu resistencia cortante del material de trabajo va a ser igual a 322.87 megapascales. Les repito, la resistencia cortante, la resistencia a la tensión, tratamos de expresarlo en megapascales. ¿De acuerdo? Listo. Y el último que nos pide, el coeficiente de fricción entre la viruta y la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar el coeficiente de fricción entre la viruta y la herramienta, primero tenemos que recordar esto. Tu coeficiente de fricción es igual a la tangente del ángulo de fricción, ¿cierto? Pero en ningún momento me menciona el ángulo de fricción. Tengo el ángulo de ataque y tengo el ángulo de cizañamiento, pero no tengo el ángulo de fricción, pero sí puedo hallarlo. ¿Con qué? Con la ecuación de Merchant. La ecuación de Merchant era igual a B igual a 2 por 45 más el ángulo de ataque. ¿Cuál era el ángulo de ataque? 14. 14 partido entre 2 menos el ángulo de cizañamiento, que es 41.6380. 6380. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos esta ecuación, nos va a quedar que el ángulo de fricción va a ser 20.7240 grados. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Solo introduzco ese ángulo que hay dentro de la tangente y ya me sale el coeficiente de fricción entre la viruta y la herramienta. Acá lo único que tendré que hacer es el coeficiente de fricción va a ser igual a la tangente de 20.7240. 7240. Donde el ángulo de fricción acá me quedaría... Cuando se trata de ángulo de fricción, acuérdense que cuando te habla de coeficiente de fricción, recuerden que el coeficiente de fricción nunca va a ser bueno, puede ser 1, pero nunca va a ser 2, 3, 4, sino va a ser 0, pico, 1 punto y tanto. Entonces acá
para el coeficiente de fricción hay que trabajar con 4 decimales. Y en este caso, si hallamos la tangente del ángulo S, te quedaría 0.3783. ¿De acuerdo? Eso es lo que quedaría. Entonces, este primer modelo, que nos está pidiendo razón de corte, ángulo de cizañamiento, fuerza de cizañamiento, resistencia cortante y coeficiente de fricción, es el primer modelo de teoría de corte. El segundo modelo, que lo tengo acá, que me va a pedir, ya me está pidiendo potencia de corte. Y me está pidiendo la fuerza de corte y la fuerza de empuje. Ya no me la están dando directamente. Y el siguiente modelo, eh, ok, miren, en torno nosotros vimos la ecuación de Taylor. Pero si ustedes notaron, acá en el formulario, acá también me da la ecuación de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tema es teoría de corte. Y para teoría de corte, no solo abarca los ángulos que estamos viendo, sino también abarca el tiempo de vida de las herramientas. Entonces vamos a ver un ejercicio con tiempo de vida de herramienta y vamos a ver un último ejercicio con la temperatura. ¿Ok? Listo. De acuerdo. Miren, son 6 y 9. ¿Ok? 6 y 15, cortamos mit y creamos otro. ¿De acuerdo? De acuerdo, chicos. Ok. Ok, Alder. Ya miren. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. Primero vamos a recolectar todos los datos que tengamos. Entonces, continuamos. Una barra de acero de 150 milímetros de diámetro. Ok, es un poco irrelevante ese dato, pero igual. Tiene una resistencia a la tensión. Allá. Resistencia a la tensión, dijimos que no lo confundamos con la resistencia al corte. Tu resistencia a la tensión era el O, pero con un pelito. Tu resistencia a la tensión va a ser 400 megapascales. Y tu resistencia al corte es igual a 270 megapascales. Ojo, noten que acá ya nos dan la resistencia a la tensión directo. Se reduce el diámetro en 3 pasadas de 2,5 de profundidad en cada una. Ok. Entonces, son 3 pasadas y cada pasada es 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, en sí, el espesor antes del corte, ¿cuánto era? Era 3 por 2,5. Porque está reduciendo 2,5 milímetros, lo está reduciendo 3 veces. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato tenemos? Una operación de cilindrado, velocidad de corte. La velocidad de corte es 90 metros por minuto. Y un avance. Dijimos que el avance era igual al ancho, de 0,25 milímetros. El ángulo de inclinación de la herramienta, del flujo de la viruta es de... Ok, el ángulo de inclinación. Acuérdense que el ángulo de inclinación era igual que el ángulo de ataque. Igual a 15 grados. Y la relación de corte, o sea, el R, era 0,65. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me dan el R, ya no es ni necesario que yo halle el espesor luego del corte. ¿Ok? Pero sí es relevante hallar el espesor antes del corte, porque se usa para la fórmula de área de corte. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. El primer enunciado siempre te va a decir el ángulo del plano de cizañamiento. Y ustedes ya saben la fórmula. El ángulo del plano de cizañamiento es el ángulo del plano de cizañamiento igual a la tangente inversa, cierro paréntesis, ¿de qué? De el R. Y el R ya me lo dan como dato. El R es 0,65 por el coseno del ángulo de ataque, o el ángulo de inclinación, que en este caso es 15 grados, partido ¿por qué? Partido por 1 menos 0,65 multiplicado por el seno de dicho ángulo, el ángulo de ataque. ¿Ok? Entonces, toda esta fórmula no se tiene que grabar,
pero tienen que aprender a reemplazarlo, ¿de acuerdo? Entonces, de manera de que todo esto me va a salir que el ángulo de cizañamiento va a ser igual a, acuérdense, ángulos trabajamos con 4 decimales. 37.047 con 0 vamos a ponerle, ¿de acuerdo? Para seguir trabajando con 4 decimales. Luego tenemos la fuerza cortante o fuerza de cizañamiento. La fuerza cortante o fuerza de cizañamiento tienen que reemplazarla, ¿de acuerdo? Miren, del formulario, ¿qué tenemos? Tenemos que la resistencia al corte, o sea, el T rarito, va a ser igual a la fuerza de cizañamiento dividido entre el área de corte. Y abajo hay una fórmula auxiliar, que es para hallar la fuerza cortante o la fuerza de cizañamiento, si es que yo ya tengo esa resistencia al corte. La fórmula es esta, ¿no? La fuerza de cizañamiento va a ser igual a la resistencia al corte multiplicado por el área de corte. Donde esta T rarita yo ya la tengo arriba como dato. ¿De acuerdo? Entonces, el área es lo que me falta hallar. ¿Sí? Donde el área va a ser igual a ¿qué cosa? Al T sub 0, que dijimos que era ¿qué cosa? 3 por 2,5 multiplicado por el W, el avance, 0,25 dividido entre, acá no le estoy colocando unidades, chicos, porque estoy avanzando un poco rápido, ¿de acuerdo? Pero acostúmbrense a poner unidades. Dividido entre el seno del ángulo de cizañamiento ya anteriormente. El seno es 37.047, donde esta área me va a quedar un total de 3,11. 3,11 ¿qué? Metros, centímetros, milímetros, milímetros. Porque en la parte de arriba repetimos que estamos trabajando con milímetros y me va a quedar milímetro cuadrado. Entonces lo único que hago yo acá es reemplazar. Primero, mi resistencia al corte es 270. 270. Acá sí le voy a colocar unidades para que lo noten, ¿ok? ¿Es 270 qué cosa? Megapascales. ¿Y se acuerdan que era megapascales? Megapascales era Newton sobre milímetro cuadrado. ¿Qué era el área? El área de corte. Era 3.11. Acá me he equivocado, disculpen. Era 3.11 milímetros cuadrados. ¿Y qué es lo que hago en este caso? Lo que hago es simplificar. Simplifico milímetro cuadrado, simplifico milímetro cuadrado. Y me quedaría finalmente que la fuerza cortante o la fuerza de cizañamiento va a ser igual a 839.7 newton. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos hallado el ángulo de cizañamiento y la fuerza de cizañamiento. Ahora, ¿qué nos está solicitando? Nos está pidiendo el ángulo de fricción utilizando la ecuación de Merchant. Entonces ahí solo reemplazamos, ¿no? Voy a colocarlo de igual forma. Ecuación de Merchant va a ser igual a 2 por 45 más el ángulo de ataque dividido entre 2 menos el ángulo de cizañamiento. Y reemplazando acá sería 2 por 45 más el ángulo de ataque, ¿cuánto es? 15. 15 medios. El ángulo de cizañamiento, ¿cuánto es? 37.0470. ¿De acuerdo? Y me queda finalmente que el ángulo de fricción va a ser igual a 30.906. ¿De acuerdo? Ahí solo reemplace, no tiene más misterio, chicos. Continuando. La fuerza de corte y la fuerza de avance. Ya. Acá viene un poco lo tedioso. Para este caso, sí vamos a tener que usar la fórmula grande. ¿Ok? La fuerza de corte va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la fuerza de cizañamiento, que es 839,7, multiplicado por el coseno
entre paréntesis, y acá viene el ángulo de fricción, 30.906, menos el ángulo de ataque, 15. Todo esto dividido entre el coseno del ángulo de cizañamiento, 37.0470, más el ángulo de fricción, 30.906, menos el ángulo de ataque. ¿Es fea la fórmula? Sí, pero tienen que hacerlo, caballero nomás. Y bueno, la fórmula es la misma para la fuerza de avance o la fuerza de empuje. Es exactamente la misma, solo que cambia. ¿Qué es lo único que cambia, Omar? Acá. Acá no es coseno. Acá hay seno. Acá sería por seno. ¿De acuerdo? Entonces, resolviendo eso, para evitarles la fatiga y por temas de tiempo, la fuerza de corte nos quedaría un total de 1340.4 newton, acuérdense, siempre las unidades. Y tu fuerza de empuje, tu fuerza de avance, va a ser un total de 382 newton, exacto. ¿De acuerdo? De esa forma hallaríamos tu fuerza de corte y fuerza de avance. ¿De acuerdo? Este es el segundo modelo de este tipo de problema. ¿Y acá qué me pide? Me pide mi potencia de corte para la primera pasada. Ok. Mi potencia de corte, tienen que acordarse. Ush, un segundo, chicos. Entonces, haciendo recap de lo que hicimos, primero hicimos Merchant, sin más sentido, solo reemplazamos el Merchant, y dijimos que en este caso nos pide la fuerza de corte y la fuerza de avance, o sea, el FC y el FT. Entonces, para la fuerza de corte, antes lo llevábamos de una forma un poco más fácil, pero en este caso tenemos que hacer uso de los datos que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos la fuerza de cizañamiento, tenemos los ángulos, tenemos el ángulo de cizañamiento, el ángulo de fricción y tenemos el ángulo de ataque. Entonces usamos las fórmulas grandes, ¿no? Que es la fuerza de cizañamiento por el coseno y toda la fórmula que va dentro, ¿no? Esto más que nada es extenso, es extenso más que todo. Y entonces lo que nos salió finalmente son las fuerzas, ¿no? Tu fuerza de corte, 1340,4, y tu fuerza de empuje, 382. La potencia de corte para la primera pasada nos va a salir de la siguiente forma. Va a ser tu potencia, va a ser igual a, y eso está en las fórmulas, fuerza de corte por, justo lo que me preguntabas, Lucía, por velocidad de corte. Donde tu fuerza de corte la tienes de un dato anterior, 1340,4 newton. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Tú tienes también tu fuerza de avance. Tu fuerza de avance, perdón, tu velocidad de avance es 90 metros por minuto. Tienes 90 metros por minuto. ¿Qué es lo que ocurre? Tu potencia siempre la expresamos en watts. ¿De acuerdo? Y el problema con los watts es que tenemos que hacer la conversión. Entonces, un watt es newton por metro sobre segundo. Ok, tengo newton, tengo newton. Tengo metro, pero no tengo segundo. Entonces, hagamos la conversión de ese minutos a segundo. Por un minuto entre 60 segundos. Y con eso, ¿qué voy a ocasionar? Voy a ocasionar que se vaya minuto, y me queda segundos. Entonces, resolviendo 1340.4 por 90 dividido entre 60, me va a salir que la potencia es igual a 2010,60. ¿En qué unidades? En newton por metro sobre segundo, que es lo mismo que poner watt. Que inclusive acá le podría poner a kilowatt. Podría ponerle 2.016 kilowatt. ¿De acuerdo? De esa forma se halla la potencia de corte. El tema que te diga primera pasada es descartable. ¿De acuerdo? No hay ningún problema en esa parte.
Pasamos con el siguiente modelo de ejercicio. El siguiente modelo es el que les mencioné, que va relacionado con el tiempo de vida de las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos que este modelo es relacionado con el tiempo de vida de las herramientas. Tiempo de vida de herramienta. Ok. Entonces, primero leamos. En una operación de producción de torneado, la pieza de trabajo tiene 125 milímetros de diámetro y 300 milímetros de largo. Se busca un avance de 0,225 milímetros por revolución en la operación. Si se usa una velocidad de corte de tanto, la herramienta debe cambiarse cada 5 piezas, pero si la velocidad de corte es tanto, la herramienta puede producir hasta 25 piezas. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos que son relevantes? Los datos que tenemos que son relevantes son los siguientes. Tenemos un diámetro inicial, ¿cierto? Te dice que su diámetro es 125 milímetros. Tenemos la longitud de esa pieza, que es 300 milímetros. Tenemos, ojo, acá viene un poco el tema de torneado, un repasito rápido. ¿Se acuerdan de que BA y F son lo mismo? Ambos son velocidades de avance, pero ¿cuál era la diferencia? Que la primera BA era milímetro por minuto y la segunda era milímetro por revolución. De esa forma distinguíamos si era BA o F. Lo que iba abajo. Si era minuto, BA. Si era revolución, F. En este caso, ¿qué te dice que es la fuerza de avance? Te dice que es milímetros sobre revolución. Entonces va a ser F. F igual a 0,225 milímetros por revolución. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si se usa una velocidad de corte, tanto, bueno, ya esto es más. Es que si tu velocidad 1 es 3 metros sobre segundo, entonces esto me dura 5 piezas. Pero si uso la velocidad 2, que es 2 metros por segundo, esto me va a durar 25 piezas. ¿Ok? Entonces, yo tengo velocidades. Yo puedo hallar el tiempo de maquinado que se usa para cada tipo, el tiempo de maquinado que uso, y ese tiempo de maquinado lo puedo multiplicar por el número de piezas y me da el número de vida. A ver, repito, para que no se atreviera. Me dicen que si uso la velocidad 1, velocidad de corte 1, me dura 5 piezas. Entonces yo lo que puedo hacer es usar la fórmula de torno de tiempo de maquinado, que era la siguiente, era tiempo de maquinado igual a pi por el diámetro por la longitud dividido entre el f por la velocidad de corte por nada, por la conversión ahí. ¿Ok? Pero si notan, si yo reemplazo acá con todo lo que yo tengo, me va a salir el tiempo de maquinado para una pieza. O sea, cuánto yo me voy a demorar en maquinar una pieza. Pero me dice que utilizando el primer valor, la herramienta me dura 5 piezas. Entonces, si yo hay el tiempo de maquinado para una pieza y lo multiplico por el número de piezas, en este caso 5, me va a quedar cuánto me está durando esa herramienta en total. ¿Ok? Necesito que me confirmen esta parte. ¿Se entiende esa lógica, chicos? A ver, miren. Lo que ocurre es que a ti te dice, si usas una velocidad de corte de 3 milímetros sobre segundo, esa herramienta te va a durar 5 piezas. ¿Ok? Pero yo con la fórmula de tiempo de maquinado puedo hallar cuánto se demora usando dicha herramienta, usando esta velocidad de corte, puedo hallar cuánto se demora o cuánto yo me demoro en fabricar una sola pieza. ¿De acuerdo? Entonces, con este TM hallamos cuánto me demoro en fabricar una sola pieza. Pero a mí me dice que esta herramienta me dura para fabricar 5 piezas.
lo que yo estoy haciendo es multiplicar el tiempo de maquinado de una pieza por 5 y esa va a ser la duración que va a tener mi herramienta. ¿Ok? ¿Se comprende, chicos? Se está agarrando la L a secas. ¿Por qué? Porque en el caso de los ejercicios de torneado, en tu L, en el enunciado a ti te indica, considera un recorrido de aproximación de 2 milímetros. Entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? A tu longitud inicial que va a recorrer tu herramienta, le añades 2 milímetros de aproximación y le añades 2 milímetros de salida. Pero en este caso, a ti no te indica en ningún momento del enunciado los 2 milímetros de aproximación, o 5 o 1 o 1,5 milímetros de aproximación. Entonces, tú estás asumiendo que tu pieza ya está posicionada, que tu pieza lo único que va a ser avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le estoy colocando L a secas, que en este caso tu L sería 300, ¿no? Pero sí, ese L, esa fórmula es la fórmula de torneado, de torno. ¿Sí se comprendió? ¿Se comprendió, Lucía? Mira, en el tema de torno, tú no puedes asumir que sea 2 o que sea 3 o que sea 4 o que sea 5. ¿Ok? En el enunciado explícitamente te va a decir, considera un recorrido de acercamiento de la herramienta de 2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Si tú tienes acá tu forma cilíndrica, tu tocho, y tú tienes acá tu herramienta, tu cuchilla, al yo decirte que consideres un recorrido de aproximación de 2 milímetros, significa que la herramienta está fuera de la figura y que para llegar a tocar la figura va a moverse 2 milímetros. Luego de que se mueve estos 2 milímetros, se va a mover obviamente a lo largo de la longitud, a lo largo de la longitud del tocho. Y luego no se va a quedar ahí, tiene que salir otros 2 milímetros. Entonces ahí es cuando tú consideras el LU y el LA. Pero ¿qué es lo que ocurre si en el enunciado no te dice que hay un recorrido de aproximación? Si no te indica que hay un recorrido de aproximación, tú asume que tu cuchillo no está separado, que tu cuchillo ya está pegadito al tocho y que lo único que va a recorrer va a ser la longitud L. Te tiene que indicar explícitamente la longitud A y LA-LU es 2 milímetros, o 1,5, o 1. ¿Sí? ¿Sí, Lucía? Sí, muchas gracias. Ya, dale, perfecto. Eso es un poco más del tema de torno, pero sí, es muy buena pregunta. Justo en los ejercicios que repasamos, sí, es algo que hay que considerar. Ya, ok. Entonces, continuando con todo el tema de acá. Miren, dijimos que podemos hallar el tiempo de maquinado para una sola pieza y le podemos ir multiplicando por 5 por 25, ¿no? Entonces, hallemos el tiempo de maquinado para una sola pieza. Miren, el tiempo de maquinado, por ejemplo, para la pieza 1, perdón, usando la velocidad 1, porque acá lo que varía es la velocidad. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a, primero coloquemos la parte de abajo, 0,225 milímetros por revolución multiplicado por, y acá es lo que va a variar, ¿no? Estamos usando la velocidad de 1 primero, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo multiplicado ¿por qué lo voy a multiplicar? Porque yo quiero trabajar siempre en las mismas unidades, siempre o en minutos, o en segundos, o en milímetros, o en metros, pero siempre sobre una misma unidad, ¿de acuerdo? Y acá yo no estoy trabajando sobre una misma unidad. Entonces, yo lo que quiero trabajar, primero, ¿es en segundos? No, quiero trabajar en minutos, ¿de acuerdo? Me conviene trabajar en minutos porque si yo trabajo en segundos me va a quedar números muy largos. Entonces, la primera conversión va a ser a minutos. ¿Cómo lo convierto a minutos? 60 segundos equivalen a un minuto. Listo. Luego, acá yo tengo un conflicto porque yo acá tengo milímetro y yo acá tengo metro. Entonces, o lo convierto bien a milímetro o lo convierto bien a metro. Lo voy a convertir todo a milímetro, ¿de acuerdo? Por 1000 milímetros que equivalen a un metro. Acuérdense, en un metro hay 1000 milímetros. ¿Sí?
Eso es en la parte de abajo. En la parte de arriba, ¿qué iba? En la parte de arriba iba pi por el diámetro inicial en milímetros, que era 125 milímetros, multiplicado por la longitud, que es 300 milímetros. Y no estamos considerando ningún recorrido de aproximación, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes hacen este cálculo, les va a salir que el tiempo de maquinado, utilizando la velocidad 1 de 3 metros sobre segundo, va a ser 291 minutos, ¿de acuerdo? Y usando la misma fórmula, pero solo reemplazando lo de rojito, y en lugar de usar 3 metros sobre segundo, utilizan 2 metros sobre segundo, te va a salir que el tiempo de maquinado va a ser 4. Perdón, el tiempo de maquinado utilizando la velocidad 2 va a ser 4.36 minutos. ¿Por qué? Minutos por pieza, acuérdense, este es el tiempo de maquinado de una sola pieza. ¿Ok? Ahora, ¿qué me pide el enunciado? El tiempo de vida de la herramienta de corte cuando la velocidad sea 3 metros sobre segundo. Ok, simplemente una multiplicación. Acuérdense, usando la primera velocidad, el tiempo de maquinado de una sola pieza, ¿cuánto es? Es 291 minutos por pieza. Pero ¿cuántas piezas me duraba la primera herramienta? La primera herramienta me duraba por 5 piezas. Entonces solo hago esa multiplicación, se va pieza, se va pieza, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 14.55 minutos. O sea, la primera herramienta me va a durar 14.55 minutos. Lo mismo para la segunda herramienta, que en este caso uso 4.36 minutos por pieza. Y me dice que la herramienta me va a durar para 25 piezas, o sea, para bastantes. Okay. ¿Cuánto es el tiempo de vida? ¿Cuántos minutos me va a durar dicha herramienta? Exactamente 109 minutos. ¿De acuerdo? Necesito saber, chicos, ¿esa parte se entendió? ¿Esa lógica se comprendió? Ok, miren. Yo tengo velocidad de corte y tengo los demás datos. Con esos datos yo puedo hallar cuánto es mi velocidad. Perdón, cuánto es mi tiempo. O sea, cuánto yo me voy a demorar en minutos para hacer el torneado de esa pieza. De una sola pieza, ojo. Con eso ya hallo el tiempo de torneado, el tiempo de mecanizado, el tiempo de maquinado de una sola pieza. Y me dice que mi primera herramienta me va a durar 5 piezas. Lo único que hago es la multiplicación. Ok, mi lógica es esta. Si yo me demoro en hacer esta pieza 2.91 y sé que mi cuchillo me va a durar para 5 piezas, ¿cuánto sería la multiplicación? 291 por 5. Ok, en total esta pieza me va a durar 14.55 minutos. Porque yo por pieza me demoro 2.91 y estoy haciendo 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos pide? Los valores de n y de c en el valor de Taylor, en la vida de la herramienta. Acuérdense que el valor de Taylor, bueno, la ecuación de Taylor es velocidad de corte multiplicado por tiempo de vida elevado a la n va a ser igual a una constante, la constante de Taylor. Donde yo puedo comparar acorde a la constante. Yo puedo poner acá que utilizando una velocidad de corte 1 por un tiempo de vida 1 elevado a la n va a ser igual a mi constante de Taylor, que esto también a su vez va a ser igual a mi velocidad de corte 2 por mi tiempo de vida 2 elevado a la n. Utilizando esa equivalencia podemos hallar la constante de Taylor, o bueno, podemos hallar el n. Entonces, vamos a establecer esa ecuación. Velocidad de corte 1, 3 metros sobre segundo. Por el tiempo de vida utilizando este 3, 14.55. Elevado a la n, no conozco el n. Va a ser equivalente a mi velocidad de corte 2 metros sobre segundo. Por mi tiempo de vida utilizando una velocidad de corte 2, 109 minutos, elevado a la n. ¿De acuerdo?
De esta forma me quedaría. Ahora, ¿qué es lo que hago? Eh, Esta parte ya es de despeje de ecuaciones, chicos. O usan Symbolab o manejan muy bien la calculadora. ¿De acuerdo? Lo que yo hago es usar logaritmo de Periano. ¿Cómo lo utilizo? Coloco n igual a logaritmo de Periano de 3 entre 2 entre logaritmo de Periano de 109 entre 1455. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo relaciono con esta fórmula es qué cosa, el 3 con el 2 directamente en este sentido, y lo que relaciono es el 109 con el 14 en este sentido, ¿no? Y ahí ya me sale con el logaritmo de Periano. Cada uno puede despejarlo de la forma que desee, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer incluso por logaritmo normal, no hay ningún conflicto. Bueno, es recomendable usar el logaritmo de Periano y que se acostumbren a utilizar de esta forma, para hacerlo de manera más simplificada. Con esta forma, el n te va a quedar 0.213. Y reemplazamos en cualquiera que ustedes deseen. O bien utilizando el primer enunciado, que era velocidad de corte 1, o bien el segundo enunciado, velocidad de corte 2. En este caso vamos a utilizar velocidad de corte 1. Tu velocidad de corte 1 era 3 por 1455 elevado a la n, que ya tenemos el valor de n, 0.213. Y esto me va a dar, ¿qué cosa? La constante de Taylor, que es lo que yo busco. Eso lo introducen tal y cual en su calculadora y te va a quedar una constante Taylor de 5.1429. ¿De acuerdo? Entonces, tu valor de n de Taylor va a ser igual, tu exponente Taylor, 0.213. Y tu constante de Taylor, 5.1429. Sin más misterio, chicos. La velocidad correspondiente a una vida de herramienta de 50. Lo único que hago acá es reemplazar mi velocidad de corte, ya expresada en metros sobre segundo, por una vida de 50 elevado a la 0.213, me tiene que dar igual a 5.1429. Se comprende que lo único que hago es pasar esto a dividir, ¿cierto? Haciendo ese reemplace te va a quedar que la velocidad de corte va a ser 2.34 metros sobre segundo, porque noten que acá lo colocamos metros sobre segundo tal y cual, por eso es que no varía, por eso no hacemos la conversión a minutos o algo por el estilo. ¿Ok? Ya, chicos, ¿cómo va el Meet? No se corta. Bien. Miren, chicos, quedan 10 minutos. Hacemos este ejercicio en 10 minutos y estos dos últimos de acá no se los dejo de tarea. Les paso la solución directamente pegada en la PPT. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, mira, en el BC lo que ocurre es que me pide, tú ya tienes tu ecuación de Taylor. Si tú armas tu ecuación de Taylor, ya te está quedando velocidad de corte 1. Velocidad de corte es lo que varía por tu tiempo de vida, es otra variable, elevado a la n, que ya lo hallaste, 213, y tu constante también ya lo hallaste, 0.1429. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Introducir alguno y te vas a soltar el otro. Si yo introduzco un tiempo de vida, puedo hallar la velocidad de corte. Si yo introduzco velocidad de corte, puedo hallar tiempo de vida. En este enunciado que me pide, introduce una vida de herramienta, 50, y me lanza una velocidad de corte. Y como en las partes anteriores nota que hemos puesto 3 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, tal y cual, a pesar de que este 14 está en minutos, no hemos hecho la conversión, acá no hay ningún conflicto en el tema de la conversión. ¿De acuerdo? ¿Se comprende eso, Alda? Ok, chicos, 9 minutos, volamos. Miren, se lleva a cabo un corte ortogonal en un metal cuyo calor específico, ok, me da calor específico, me da densidad, me da difusividad térmica
Y condiciones de corte. Velocidad de corte tanto, espesor de viruta sin cortar es tanto, el ancho del corte es tanto y la fuerza de corte es tanto. Acuérdense, primer dato que nos dan. Potencia de corte. ¿Potencia de corte qué era? La potencia de corte era igual a la fuerza de corte por la velocidad de corte. Donde mi fuerza de corte yo lo tengo. Tiene un valor de 1200. ¿1200 qué? Newton. ¿Tu velocidad de corte qué valor tiene? 5. ¿5 qué? Metros sobre segundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo dejo tal y cual. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conviertes a este segundos a minutos, Omar? Porque me lo piden kilowatts. Y acuérdate que watt es newton por metro sobre segundo. Y mira tú qué tienes. Newton metro segundo. Haciendo esa multiplicación te va a quedar 6000. 6000 watts. Bueno, 6000 newton sobre segundo, que es igual que decirte watts. Y a ti te piden en kilowatts. Ok, para convertir a kilo es por 10 a la menos 3. Entonces tu potencia de corte va a ser igual a 6 kilowatts. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. No tiene mucho más énfasis. ¿Ok? Acá es donde viene lo importante. El PU. La potencia unitaria es igual a la potencia específica de corte que vimos en torno. Donde tu potencia unitaria, bueno, usando la fórmula K de teoría de corte, es potencia de corte entre el RMR. ¿De acuerdo? Entre el MRMR. Ojo, ojo, ojo. Algo importante acá. Usen, usen de frente el RMR. ¿Se acuerdan que para torno podíamos utilizar el MRR? Acá no usen el MRR como simbología. Para cuando hablamos de fuerzas, tenemos que utilizar necesariamente RMR. ¿Ok? Olvídense para fuerza de corte acá el MRR. Sé que es un poco entreverado, pero tienen que trabajarlo de esa forma. La potencia de corte la llevamos arriba, no hay ningún conflicto. Pero el RMR es donde está el conflicto. ¿De acuerdo? El RMR, acuérdense que era qué cosa. RMR. Ya, esta fórmula se me olvidó colocarla en el formulario. Ya me acordé. ¿De acuerdo? Esta fórmula del MR tanto, que va a ser igual a la velocidad de corte, que ya la conocen, por F por D. Donde tu F no es la velocidad de avance, ¿de acuerdo? F es, o sea, sí es velocidad de avance, pero a ti no te lo van a decir directamente como velocidad de avance en el enunciado. En el enunciado te lo van a decir como espesor de viruta sin cortar. Si tú lees tu enunciado y te dice espesor de viruta sin cortar, ok, ese es mi F. ¿Y tu D qué va a ser? Tu D va a ser tu ancho de corte. ¿De acuerdo? Por eso es que les menciono de que no usen el MRR acá, porque si usan el MRR como simbología, se van a confundir entre esa simbología y esta simbología. Y notan que usan datos distintos, porque uno es torno y otro es fuerzas en torno. ¿Ya? Reemplazando, ¿cuánto saldría? Velocidad de corte 5 metros sobre segundo multiplicado por espesor de viruta que no se ha cortado. ¿Cuánto es el espesor de viruta que no se ha cortado? 0,20. 0,20 milímetros. Sí, 0,20 milímetros multiplicado por 2 el ancho de corte, ¿no? Y acá hacemos una pequeña conversión. ¿Por qué? Porque este 5 metros sobre segundo, ok, está en segundos, pero está en metros. Este 0,20 está en milímetros. Este 0,2 está en milímetros. Me conviene que todo esté en milímetros. Entonces acá convertimos por 1000 milímetros. 1000 milímetros dividido entre un metro. ¿Con esto qué ocasiono? Ocasiono que se vaya a metro. Se va a metro y ya me queda milímetro en esa parte. Conclusión, el R sub mr, que era caudal o velocidad de viruta, si no me equivoco, o por el estilo, me está saliendo 2000. ¿2000 qué cosa? Milímetros cúbicos entre segundo. ¿De acuerdo? Este es el volumen de viruta que se está desprendiendo cada segundo.
al hacer dicha operación. ¿De acuerdo? Ahora, nos vamos con el PU. ¿De acuerdo? Ya. En el PU, que es potencia unitaria, estamos trabajando en milímetros. Entonces, acá estuvimos trabajando en metros. Vamos a usar esta fórmula de acá y la desprendemos, ¿de acuerdo? Porque es lo mismo. Es lo mismo que mi potencia de corte, 1200 newton multiplicado por 5 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre el RMR, que era 2000 milímetros cúbicos sobre segundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá abajo tengo milímetro, acá en el enunciado me pide milímetro, pero acá arriba yo tengo este metro. Entonces convirtamos ese metro por 1000 milímetros sobre un metro. ¿De acuerdo? Y de esa forma ya me queda un PU bonito, entre comillas. ¿De acuerdo? Se va este M, se va este M y me queda de esa manera. Sin que simplifiquemos los MM, miren cómo quedaría. Quería que el PU va a ser igual a 3000 newton por milímetro entre milímetro cuadrado. Ojo, 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 ojo. Newton por milímetro entre milímetro cuadrado. Aún no he simplificado los milímetros. ¿Por qué no he simplificado los milímetros? Porque este milímetro lo voy a convertir a metro y me quedaría 3 newton por metro entre milímetro cúbico. Porque acuérdense que de milímetro para metro es por 10 a la menos 3. Si yo multiplico este valor por 10 a la menos 3, me está quedando metro. ¿De acuerdo? Y de las conversiones de acá arribita tenemos que un joule es igual a newton por metro. Entonces mi potencia unitaria me quedaría 3 joules entre milímetro cúbico. ¿De acuerdo? Es trabajoso en el tema de las unidades, chicos, más que todo. Ya listo, chicos. Último inciso. Temperatura de corte. Miren, la temperatura de corte, ¿puedo hacer el reemplace tal y cual en el enunciado? Sí, pero quiero explicarles paso a paso el tema de las unidades, que son sumamente relevantes, ¿ok? Ustedes ahí tienen la fórmula de la temperatura, la varianza de temperatura, pero lo voy a colocar nuevamente para que le tomen captura. Y hagamos esto a la par, ¿de acuerdo? Acá sí necesito que estén muy atentos porque vamos a colocar muchas unidades y se pueden confundir. De un momento, parece que explotó mi PowerPoint. Ya. Tómenle una captura rapidita, chicos, 10 segundos, a esto, a la temperatura del método Coco. Vamos a utilizar esa fórmula, ¿de acuerdo? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, nos vamos a el enunciado. Si notan en el enunciado ya te dieron todo, básicamente todo regaladito, pero a la hora de la aplicación es donde se va a ver si realmente conocemos o no conocemos. Primero, esta no es temperatura, es diferencial de temperatura o variación de temperatura. Va a ser igual a, acá viene la cosa, 0.4 multiplicado por, el 0.4 es adimensional, es de la fórmula. 0.4, ¿por qué? Multiplicado por qué valor. Multiplicado por, si no me equivoco, acá era mi potencia unitaria. Bueno, en la fórmula le dice U, pero potencia unitaria es U también. O sea, U unitaria es igual a potencia unitaria, es lo mismo. Por mi potencia unitaria, que son 3 joules, que son newton por metro, dividido entre milímetro cúbico. Todo esto partido por, y en la parte de abajo, ¿qué colocamos? Primero, la densidad. 3 gramos sobre centímetro cúbico. Omar, pero a ti te dan gramos, ¿por qué no lo convertimos a kilogramo como es de la fórmula? Espera,
Esto es tu densidad. Luego que te da calor específico. ¿Cuál es tu calor específico? 1,2 joules, que está en newton por metro, dividido entre gramo por grado Celsius. ¿Por qué yo no convertí estos gramos en kilogramos? Porque si notan, se va a gramo, se va a gramo. ¿De acuerdo? Por esa razón. ¿Y acá qué más? Se va a newton metro, se va a newton metro. Pero yo no puedo quitar el milímetro cúbico y el centímetro cúbico. Ok, convertimos. Por. ¿Y acá qué sería? Un centímetro cúbico. Y acá es 10 al cubo entre milímetro cúbico. Porque acá tienen que acordarse que 10 milímetros equivalen a un centímetro. Por eso le estoy colocando esto. Y acá se va centímetro cúbico, se va centímetro cúbico y me queda milímetro cúbico. Se va milímetro cúbico, se va milímetro cúbico. Y solo me está quedando, ¿qué cosa? El grados. Ok, conveniente. Multiplicado por paréntesis. Y el primer valor que colocamos, velocidad de corte, que es 500. Pero 500 lo vamos a convertir a milímetros. ¿De acuerdo? He hecho la conversión directa. Acá voy a colocarlo igual. Por si acaso, chicos. Este 5000, ¿de dónde sale? Sale de 5 metros sobre segundo multiplicados por 1000 milímetros entre 1 metro. ¿De acuerdo? Multiplicado por tu espesor. Tu T sub 0 es la viruta sin cortar, que en este caso es 0,20 milímetros. Todo esto dividido ¿entre qué? Entre tu difusividad térmica. Difusividad térmica, que es tu valor de K, ¿cierto? Que es 0,8 centímetro cuadrado entre S. Tengo S arriba, tengo S abajo, ok, no hay ningún problema, así se puede simplificar. Pero abajo tengo centímetro cuadrado y arriba tengo milímetro cuadrado. Perdón, abajo tengo centímetro cuadrado y arriba tengo milímetro cuadrado, porque es una multiplicación. Convirtámoslo de abajo a milímetro por la misma dinámica. Pero que sea al cuadrado, solo sería 10 al cuadrado, para que me quede milímetro cuadrado, entre centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado, ¿no? Se va centímetro cuadrado, se va centímetro cuadrado, se va milímetro, milímetro y milímetro cuadrado. Esa es la forma en la que se trabaja con unidades en la temperatura, ¿de acuerdo? Esta varianza de temperatura o diferencia de temperatura me quedaría un total de 772.9471. Pero a mí me piden la temperatura de corte. Esa no es mi temperatura de corte, es la variación que se ha presentado. La fórmula que es temperatura más temperatura inicial va a ser igual a temperatura, ojo, temperatura final, no temperatura de fusión. Donde la variación que era 772.9471 más mi temperatura inicial que era, les mencioné, temperatura inicial es su temperatura ambiente. Temperatura ambiente de 20 grados. Más 20 grados igual a temperatura final. Donde esa es tu respuesta. Tu temperatura de corte o tu temperatura final va a ser un valor de 792.9471 grados Celsius. ¿Ok? Ya, eso chicos. Me confío.